y a su pueblo la victoria. Amén, aleluya. Bueno, pues sean bienvenidos a su casa. Vamos a la palabra de Dios. El tema de hoy se llama Cuando una iglesia está muriendo. ¿Eh? Cuando una iglesia está muriendo, este es el tema de hoy. ¿Todos traen su espada? A ver, levante su espada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. Bueno, pues oramos al Señor para que sea Él el que tome el control, que sea Él hablando a nuestra vida, a nuestro corazón a través de su palabra. Que Él sea el que tome el control de este tiempo, que de este púlpito salga palabra de Él y no palabra de hombre. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. Cuando una persona enferma va al médico, tiene que recibir un chequeo. De esa manera checan qué síntomas tiene y para poder atacar la enfermedad. ¿Amén? Amén. Entonces, es importante que nosotros entendamos todo esto, ¿no? Entonces, vamos al médico, nos da una receta y tenemos que tomar el medicamento como debe de ser para que podamos ser sanos. Cuando una iglesia está muriendo, hay varios síntomas. Estuve investigando y hay infinidad, ¿verdad?, de síntomas cuando una iglesia está muriendo. Les voy a dar algunos síntomas de cuando una iglesia está muriendo. Después vamos a ir a la palabra. ¿Amén? Miren, empezamos con estos síntomas. Cuando una iglesia está muriendo, ¿qué sucede? Ya no tienen gusto por leer la palabra. Ya no tienen gusto por leer la palabra. Ya no oran o oran muy poco tiempo. Ya no se ayuna, ya no ayunan. Hay mucha inasistencia a los cultos. No evangeliza, no se evangeliza. No se hace este movimiento de evangelizar. No se diezma ni se ofrenda. No diezman ni ofrendan. No se gozan en la alabanza. No se disipulan, no les gusta estudiar, se guían por emociones, solo obedecen a la palabra lo que le conviene, no les gusta servir, no quieren comprometerse con Dios, no les gusta la disciplina, son rebeldes con sus autoridades, siempre llegan tarde, no les gusta evangelizar, no dan buen testimonio, no reciben personas nuevas, han perdido la pasión por las almas, ¿verdad? Estos son algunos de los síntomas cuando una iglesia está muriendo. El problema no es este, el problema es que la iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando un matrimonio se separa, cuando hay una relación fracturada, cuando vienen los divorcios, todo eso, ¿por qué? No es de la noche a la mañana, ¿verdad? Se pasa un proceso para que venga ese divorcio, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a ir a la palabra, al libro de Efesios, capítulo 5, versículos del 21 al 33. Este es un ejemplo cuando una iglesia está muriendo. A ver, aquí todos son estudiosos de la palabra, ¿verdad? Todos queremos asistir a las bodas del Cordero. Amén. ¿Quién de aquí no quiere ir a las bodas del Cordero? A ver, levante su mano. Están despiertos. Entonces todos queremos estar, ¿verdad? Estar presentes en esas bodas. Amén. ¿Quién es el novio? ¿Y la novia? La iglesia, exactamente. Entonces, ahí va a haber una boda, ¿verdad? Entonces, miren, aquí vamos a hablar acerca del matrimonio. Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Vamos aquí a leer acerca del matrimonio. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Aquí vemos, este es un ejemplo, ¿verdad?, de Cristo con la iglesia. Si nosotros queremos asistir, estar presentes en esas bodas del Cordero, nosotros tenemos que poner atención en lo que nos dice, cómo es que se porta la iglesia o se debe de portar la iglesia, porque nosotros somos la iglesia, no es un edificio. Entonces, aquí empieza a decirnos que nos debemos de someter unos a otros en el temor de Dios. Recuerdan que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si usted quiere ser sabio, comience por temer a Dios, por tenerle un respeto a Dios. Amén. Entonces, miren, aquí viene lo importante de qué es lo que se tiene que hacer en una relación. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué nos dice esto? Porque nosotros los varones somos los responsables de nuestra familia. Desgraciadamente hay muchos divorcios, hay muchas separaciones en los matrimonios. ¿A causa de qué? De los problemas, pero los problemas no son de un día para otro. Los problemas ya se vienen arrastrando en problemas, y muchas veces esos problemas, ¿qué hacemos? Los metemos debajo de la alfombra, no le hacemos frente a esos problemas, los vamos ocultando esos problemas, pero al fin del tiempo van a echar raíces esos problemas. Por eso hay tanto rompimiento matrimonial. ¿Por qué? Porque no dejamos que Dios sea el centro de nuestro hogar. Este es un ejemplo, porque si nosotros queremos estar presentes como novia, como cuerpo de la iglesia, pues tenemos que hacer todo esto. Por eso les di primeramente los síntomas de cuando una iglesia está muriendo. ¿Por qué dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Quién es el que va a rendir cuentas delante de Dios? El marido, por su esposa, por su familia. Nosotros somos la iglesia, nosotros debemos primeramente sujetarnos a Dios, sujetarnos a Cristo, pero no por lo que digamos nosotros, por lo que dice su palabra, por lo que se dice en su palabra. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, como al Señor. El marido es importante que esté sujeto a Dios, que sea Dios el que lo guíe, que sea Dios el que le dirija, porque si no, por eso vienen los problemas, por eso vienen las situaciones difíciles, porque abrimos puertas espirituales, abrimos portales espirituales, y el enemigo no te va a pedir permiso para entrar. Cuando tú veas, él ya va a empezar a destruir tu familia, tu matrimonio. Él va a empezar a destruir tu comunión con Dios. Entonces, de eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado. Amén.
Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Este es un ejemplo cómo la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Por qué es cabeza de la mujer? Porque la cabeza es la que dirige, la que guía. Antes de yo hacer algo, si yo voy a cambiar de página, mi cabeza ya pensó lo que voy a hacer y voy a dar vuelta a la página. Entonces, ¿por qué el marido es la cabeza de la mujer? Pero no es para que él tenga una autoridad de machismo, de machista, de aquí el que manda soy yo, no. Sino de que el marido debe de guiar a la mujer y a su familia con sabiduría, distinguiendo lo que edifica y lo que no edifica, lo que me sirve y lo que no me sirve. Entonces, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Entonces, nosotros ¿a quién debemos de estar sujetos, iglesia? A Cristo, porque Él es la cabeza. Y Él ya nos lo demostró. Él nos dio el amor que nadie nos puede dar al entregar su propia vida. Amén. Al derramar hasta la última gota de su preciosa sangre por Él, por nosotros. Entonces dice, versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿esto es verdad, hermanos? ¿Estamos sujetos a Cristo? Estos temas son para reflexionar, porque estamos en los últimos tiempos. Todos queremos estar en la presencia de Dios, pues claro. Pero ¿para qué queremos estar en su presencia si nos aburre leer su palabra? Si le damos prioridad a otras cosas antes que orar, antes que leer la palabra. ¿Cómo pretendemos estar en una eternidad? ¿Por qué quiere irse al cielo si se va a aburrir en el cielo? Entonces, nosotros tenemos que reflexionar. Entonces aquí dice, la iglesia está sujeta a Cristo. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo, ¿verdad? Porque vuelvo a repetir, el marido es el que va a rendir cuentas delante de Dios, porque todo lo que tenemos es prestado. Y Él nos va a pedir cuentas. Algún día todos vamos a estar delante de su presencia, creamos o no creamos en Dios, porque Él es el creador de todo lo que existe. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Desde ahí nos damos cuenta que Él es el creador de todo, porque suya es toda la tierra y su plenitud, el mundo y los que en ella habitan. Si usted habita en la tierra, usted fue formado por Dios, crea o no crea. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ese es el temor que debemos de tener, que algún día yo voy a estar delante del creador del universo, no solo de la tierra. Y Él me va a pedir cuentas, y Él me va a decir qué hiciste, porque todos los días Él nos da bendiciones, nos llena de bendiciones, pero a veces no lo entendemos. ¿Por qué? Por los afanes de este mundo, que la mirada nos la desvían de lo que en verdad vale la pena. Entonces nos dice en el versículo 25, ahora, maridos, primero a las mujeres les dice que estén sujetas al marido. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo amar a nuestra mujer? Dios es sabio y Él sabe el por qué da sus mandamientos. Porque cuando nosotros amamos a nuestra mujer va a estar ahí con nosotros. Porque ellas tienen un amor incondicional por nosotros. Maridos, amad a vuestras mujeres. Eso es todo lo que Dios manda al hombre. Ama a tu mujer, ama a tu esposa. ¿Por qué? Porque más abajo vamos a ver donde dice que ya no somos dos, somos uno. Entonces, ¿qué tengo que empezar? Si me amo a mí mismo, si soy una sola carne con mi esposa, con mi mujer, entonces tengo que amar a mi mujer. Y tengo que cuidarla, y tengo que sustentarla, y tengo que estar al pendiente de lo que le haga falta. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
se entregó a sí mismo por ella. Fíjense de qué manera Cristo demostró su amor por la iglesia. ¿Para que la iglesia muriera? No, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entregó él su vida por su esposa, la iglesia. Entonces después dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está la clave, por la palabra. Porque la palabra es la que limpia nuestra vida, la palabra es la que limpia nuestros pensamientos, la palabra es la que nos fortalece, la palabra es la que es el alimento espiritual para nosotros, para que la iglesia no muera. ¿Por qué? Porque usted cuando está lleno de Dios, lleno del Espíritu, usted con ansias está esperando el día domingo para venir a adorarle, para venir a alabarle, para venir a escuchar palabra, para venir a aprender, para que el Espíritu Santo le capacite y usted esté fortalecida y lo que usted aprenda aquí es lo que va a llevar al mundo que está en tinieblas. Pero si no hay ese amor, si no hay esa sujeción a Cristo, la iglesia está muriendo. La iglesia en el mundo está muriendo. Ahora se entiende por qué Jesús dijo que entráramos por la puerta angosta, por el camino estrecho, porque pocos son los que van a entrar a la presencia de Dios. Muy pocos. Hay muchas iglesias llenas de gente. ¿Por qué? Porque a los líderes eso es lo que les interesa, llenar, endulzarles el oído con lo que la gente quiere escuchar. Porque la palabra, cuando se predica la palabra de Dios te confronta y te hace ver tus errores. Y por eso muchas veces ya no quieres venir, porque no te gusta que te digan las cosas. Pero yo hablo a través de la palabra, porque la palabra es la que me enseña, la que me redarguye, la que me muestra. Amén. Amén. Entonces dice ahí, el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando una pareja se casa, ¿cuánto tiempo se pasa la gente arreglando a la novia? ¿Por qué? Porque ¿cómo quiere llegar a ser presentada? ¿Verdad? Hermosa, que no se le vea ningún defecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí fue lo que Jesús hizo. ¿Para qué? ¿Por qué murió por ella? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, para él mismo. Él quiere esa novia. ¿Cómo la quiere? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La palabra santa, santidad, es que estés apartado de pecado y de toda maldad. Que no haya maldad en tu corazón, que no haya maldad en tu mente, en tus pensamientos. Entonces dice en el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Por eso dice, así también como Cristo murió por la iglesia, así los maridos debemos de estar dispuestos a morir por nuestra esposa. Amén. Así debemos de entregar nuestra propia vida por nuestras esposas. Así nosotros debemos de estar sujetos a Dios. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque no le importa quedarse él sin comer con que su esposa coma, con que su esposa vista, con que su esposa se arregle, no le importa, aunque él no tenga nada, con que ella esté bien. Entonces dice, versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Usted conoce a alguien que se esté haciendo mal a sí mismo? Ya siendo conscientes, claro, ¿verdad?
Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Qué hace? Sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo es el que nos sustenta y el que nos cuida, y todas las bendiciones provienen de Él, porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces, de Él provienen todas las bendiciones. ¿Por qué? Porque Él está sustentando y está proveyendo a la iglesia hasta que Él venga por esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin contaminación. Entonces, aquí nos dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Amén. Entonces no debemos permitir que la iglesia muera, hermanos. Tenemos que avivarnos en el fuego del Espíritu. Tenemos que conectarnos con el Espíritu Santo para que ese fuego viva avivado, ahora sí. Entonces dice en el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Algo bien importante, importantísimo en un matrimonio, importantísimo porque en nuestra relación personal con Dios, solo Dios y yo, es mi comunión con Él. Si yo no amo a mi esposa, si yo tengo resentimiento hacia mi esposa, no la voy a poder amar como se debe, porque estoy guardando algo en mi corazón. Y la misma palabra dice que si yo no soy limpio de corazón, no voy a poder ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo tengo que examinar mi corazón nuevamente. Porque si yo no amo a mi esposa, mi matrimonio no va a funcionar. ¿Por qué? Porque voy a tratar mal a mi esposa. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a crear en el corazón de mi esposa? Odio, amargura, resentimiento, falta de perdón. ¿Y qué va a pasar? Mi matrimonio tarde o temprano se va a destruir. Porque vuelvo a repetir, no es de un día para otro. Estos problemas ya vienen de tiempo atrás. ¿Qué pasa con la iglesia? Se fractura la relación con Cristo. ¿Por qué? Porque yo no estoy sujeto como la esposa debe de estar sujeta a sus maridos. Si mi marido, mi prometido es Cristo, si yo no me sujeto a Él, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a fracturar mi relación con Él. Y voy a terminar por divorciarme de Jesús, porque ya no me va a hablar Él, porque ya no voy a leer su palabra, ya no voy a orar, ya no me voy a comunicar con Él. ¿Amén? Amén. Entonces, eso es lo que debemos de estar atentos. Porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Saben que cuando esto pasa, se fortalece la relación? Porque dependemos absolutamente de Dios y nos tenemos el uno al otro, nada más. Nadie puede salvarme. ¿Por qué? Porque yo soy el que vivo en esa intimidad con mi esposa. Amén. Entonces, por eso es, ¿ustedes creen que Dios no es sabio o por qué Él escribe esto? Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Porque cuando usted hace esto, se evita tantos problemas. Porque todos pensamos diferente. Porque todos vemos una escena de un lado, no la vemos completa. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos solamente una versión. Por eso cuando usted está simple y sencillamente con su esposa, ahí ustedes saben si tienen o no tienen hasta para comer. Y eso va a fortalecer su matrimonio.
porque se van a respaldar el uno y el otro. Amén. ¿Por qué? Porque el matrimonio debe de estar consciente de las responsabilidades que tiene el marido y las responsabilidades que tiene la esposa. Yo siempre he estado en desacuerdo cuando una mujer trabaja, porque se pierde la visión que Dios tiene para ese matrimonio. Porque el marido es el responsable de proveer de todo lo necesario al hogar. De todo lo necesario. Él sabrá cómo le hace, pero él tiene esa responsabilidad. Entonces, ¿por qué? Porque cuando ya hay familia, ya hay hijos, se descuidan a los hijos y se convierten en un blanco perfecto para Satanás. Porque a los niños lo que tú no les estás dando se lo van a dar en la calle. Se lo van a enseñar en la calle. ¿Y cómo van a crecer esos niños? Y yo se los digo como testimonio. Nuestra familia se destruyó desde que el momento que mi mamá empezó a trabajar. Por eso es de que yo digo, no por ser machista, no, mi esposa tiene que, no, porque ellas están al pendiente de los hijos, ellas están al pendiente de su hogar, y eso es lo que debe de hacer una mujer, porque si no, lea La Mujer Virtuosa en Proverbios 31. ¿Puedes poner musiquita? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender, de saber. Entonces dice en el versículo 32, grande es este misterio. ¿Por qué dice grande es este misterio? Porque no todos lo entienden. Muchos lo escuchan y muchos lo han escuchado, pero no todos entienden porque es un misterio. Y ese misterio tú lo entiendes cuando te sujetas a Dios, cuando te sujetas a Cristo. Grande es este misterio, dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Por qué? Porque el que está escribiendo estas palabras es el apóstol Pablo. Y él dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Por qué? Porque es el ejemplo de nosotros con Cristo. Nosotros cuando tenemos todos estos síntomas, estamos muriendo. Estamos muriendo como iglesia, porque no estamos sujetándonos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no estamos obedeciendo a su palabra, porque a pesar de que escuchemos, a pesar de que estemos orando, de que estemos en este lugar, si no obedecemos, ¿cómo pretendemos que haya bendición? Entonces, aquí dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esto es para tener un matrimonio firme, para tener un matrimonio fortalecido, para que nosotros, ¿qué dice? La mujer dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Qué respeto le demostramos a Dios nosotros? ¿Qué respeto le demostramos a Dios? Voy a volver a repetir los síntomas para que nosotros seamos conscientes. Si hay alguno de estos síntomas, comencemos a atacarlos con la medicina que es la palabra de Dios. Amén. Dice, ya no tiene gusto por leer la palabra, ya no oran muy poco tiempo, ya no ayunan, hay mucha inasistencia a los cultos, no se evangeliza, no se diezma ni se ofrenda, no se gozan en la alabanza, no se disipulan, no les gusta estudiar, se guían por emociones, solo obedecen la palabra lo que me conviene, no les gusta servir, no quieren comprometerse con Dios, no les gusta la disciplina, son rebeldes con sus autoridades, siempre llegan tarde, no dan buen testimonio, no reciben personas nuevas,
han perdido la pasión por las almas. Si hay alguno de estos síntomas, yo le invito a orar, a meterse en la presencia de Dios, que sea Dios su prioridad, que usted busque a Dios por amor, porque toda la palabra de Dios nos va a hablar del amor, el amor que Cristo tuvo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué creen que creó Dios los cielos y la tierra? Por amor, porque Él sabía lo que iba a hacer con su creación. Así comienza la palabra de Dios. El primer versículo de la Biblia: Dios creó los cielos y la tierra. Él nos creó un hogar para disfrutarlo, para gozarnos. Si tú tienes vida, Dios te dio esa vida para que seas feliz. Amén. Para que seas feliz. Entonces vean, nosotros tenemos que entender esto. ¿Cómo? Ahí está la solución está en la palabra. Y vamos a ver lo que hacía la iglesia primitiva para estar fuerte. Gracias a esa iglesia primitiva, los primeros cristianos, ¿qué fue lo que pasó? El evangelio se extendió hasta nosotros hoy en día, por medio de esos discípulos. ¿Qué pasó con ellos? Tuvieron miedo, abandonaron a Jesús. Pedro lo negó, Judas lo traicionó, todos los demás lo abandonaron. Pero ellos, ¿qué hicieron? Hasta que no fueron llenos del Espíritu Santo, fueron como salieron a predicar, fueron como salieron a dar las buenas nuevas del Evangelio, hasta estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el problema en la iglesia? Que la iglesia no está llena del Espíritu Santo. Tienen al Espíritu Santo, pero no están llenos. No está avivado el fuego de Dios en sus corazones, en el corazón de la iglesia. Por eso es que todo lo tomamos ahora así como por encima. Pensamos que con el acudir los días domingos ya estamos llenos. No. Diario nos debemos de llenar del Espíritu. Diario debemos de buscar a Dios doblando nuestras rodillas. Dios escucha las oraciones. Cuando usted incline sus rodillas a Dios, usted crea que Dios le está escuchando, porque usted lo está haciendo por fe y con fe. Entonces, usted lo que le pida al Padre lo va a hacer, pero usted llénese del Espíritu Santo. Miren, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31. Hechos 9, versículo 31. Cuando lo tenga me dice amén. Hechos 9, 31 dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. La respuesta usted la va a encontrar en la palabra de Dios. A cualquiera de los síntomas que le dije, la palabra de Dios es la respuesta. Entonces las iglesias tenían paz. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo voy a tener paz. No voy a tener miedo, no voy a tener resentimiento, coraje, amargura. Voy a ser feliz. ¿Por qué? Porque estoy lleno del Espíritu Santo. Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y recuerdan que en el libro de los Hechos comienza con una gran persecución. Persecución sobre los cristianos, y a los que los agarraban, los mataban. Saulo era uno de ellos, el apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso. Imagínense, ante esa gran persecución, y ellos ¿qué tenían? Paz. Ellos tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Eran edificadas. ¿Cómo eran edificadas? Andando en el temor del Señor. El temor del Señor es el respeto a Dios.
El no voy a cometer pecado porque yo sé que Dios me está viendo. El no voy a hacer esto porque yo sé que Dios está en todo lugar y está al pendiente de mí, porque yo ya soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Entonces, ¿cómo era que eran edificadas? Andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, crecían, se multiplicaban. ¿Cómo era que se multiplicaban? Fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da el crecimiento a las iglesias, porque la palabra de Dios nos dice que Él iba añadiendo a los que habían de ser salvos. Nosotros como creyentes, como iglesia, nuestro trabajo, nuestra tarea es orar, orar, orar. Orar por las personas, orar por nuestra familia, orar por nuestros hermanos. Y el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra, no nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces caemos en el desánimo, porque pensamos que Dios no escucha nuestra oración. Pero no es eso, no es que Él no escuche. Es que el primero en fortalecerse es usted, soy yo, porque nosotros somos la iglesia. Los que nosotros debemos de estar llenos del Espíritu Santo primero somos nosotros. Cuando usted ore, pídale que le llene a su Santo Espíritu. Renuncie a todo pecado, confiese todo pecado oculto, todo pecado que usted ya no se acuerde, confiéseselo a Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted se lo confiesa a Dios, Dios lo toma y lo echa al fondo del mar. Y ya no se acuerda más de sus pecados. Pero ¿qué va a hacer el enemigo? El enemigo va a estar mandándole los dardos de fuego. ¿Cómo crees que tú vas a ser salvo? ¿Cómo crees que Dios ya te perdonó? Pero ¿usted a quién le va a creer más? ¿A Satanás, que es el padre de la mentira? ¿O a Dios, que es el que su palabra es la verdad? Porque eso muchas veces nos detiene y no nos deja avanzar. Ahora, usted comprométase con Dios, tome esa responsabilidad para con Dios, busque a Dios. Y dice la palabra: si mi pueblo se humilla y me busca, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice: ahora mis oídos estarán atentos a ustedes, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de usted. ¿Usted al que debe de buscar cuando usted está pasando por una situación difícil? Usted busque al Espíritu Santo, usted busque a Dios. Busque a Dios, busque ayuda primeramente en Dios y Dios le va a responder. Porque dice su palabra: clama a mí, yo te responderé. Pero si nosotros no confiamos en Dios, es porque estamos descuidando nuestra relación con Él, porque no entendemos, no alcanzamos a comprender la magnitud de nuestro Dios. Ahorita en la alabanza cantamos: grande y fuerte es nuestro Dios. ¿Cuántos de aquí creemos que Él es grande y fuerte? ¿Y por qué Él no se ha manifestado en algunas situaciones? Porque estamos fríos. ¿Por qué no me gusta venir a gozarme a la alabanza? Porque estoy frío. ¿Por qué ando como las olas del mar para allá y para acá? Quiero, no quiero. ¿Por qué? Si la palabra nos dice que acrecentaban fortalecidas. ¿Por qué? Porque la iglesia está muriendo, hermanos. Y Él va a venir como ladrón en la noche, cuando nadie se lo espere. ¿Qué pasaría si usted despierta y ya fue el arrebatamiento de la iglesia? ¿Está dispuesto a pasar la gran tribulación? Si no está dispuesto a pasar estos tiempos difíciles ahorita, ¿usted cree que va a aguantar la gran tribulación? El llamado de Dios está mientras haya vida, mientras estemos aquí. Dios te está llamando. Ya no es mi tiempo. Claro que fue tu tiempo, es tu tiempo, ya hasta te pasaste. Porque Dios te habla de muchas maneras, pero el hombre no entiende. La iglesia está muriendo. ¿Qué se está predicando en los púlpitos ahorita? Prosperidad, cosas falsas. Te profetizan pura bendición. Los profetas
profetas del Antiguo Testamento, ¿qué era lo que hacían? No los querían. ¿Por qué? Porque profetizaban calamidad a la gente, porque la gente estaba en pecado, porque la gente se estaba burlando de Dios por medio de la idolatría, hechicería, brujería. El ser humano, ¿qué dice? Mejor pago mis 5,000 pesos y que me hagan un trabajo para yo ser próspero. Pero ¿por qué mejor no doblas tus rodillas todo el año a las 3 de la mañana? Porque no quieres que te cueste. Porque no quieres que te cueste, no quieres esforzarte, no quieres sacrificio. Jesús ya pagó el precio, tú ya no tienes por qué pagar absolutamente nada. Ya no te tienes que ir caminando de aquí a Chalma, de aquí a la villa, no, porque ya Cristo ya hizo el sacrificio. O dígame si alguien puede hacer un sacrificio mayor al que Cristo hizo. Él fue muerto en la cruz, Él fue crucificado en la cruz cuando Él no tenía pecado, cuando Él no había pecado. Pero Él dijo: yo me entrego por amor a mi esposa, a la iglesia. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros somos la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Donde usted ore, ahí va a estar la presencia de Dios. Porque usted le está invocando. Me invocará y yo le responderé, dice la palabra. Usted hable con Dios, platique con Dios, lo que tenga en su corazón, eso háblelo con Dios. Él no lo va a juzgar, Él no lo va a señalar, Él no lo va a echar, no lo va a hacer a un lado. Por eso Él murió con sus brazos abiertos, porque lo está esperando. Porque me está esperando. Él es el que intercede por nosotros. La palabra dice que Jesús está a la diestra del Padre. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. El Espíritu de Dios mora en nuestro corazón. Y Él intercede con gemidos indecibles. Cuando usted está orando y usted se quebranta y usted ya no sabe cómo clamarle al Señor, en ese momento el Espíritu Santo está intercediendo por usted hacia el Padre. Pero hay gente que no se quebranta. Hay gente que no quebranta el corazón delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros quebrantamos nuestro corazón delante de la presencia de Dios, ¿qué es lo que sucede? Él se manifiesta. Un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Pero Él quiere corazones sinceros, corazones humildes, corazones agradecidos. Él no quiere corazones soberbios, ni egoístas, ni arrogantes, ni orgullosos. Por eso el profeta Ezequiel dice: quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré en vosotros un corazón de carne. ¿A qué se refería con eso? ¿A qué le iba a quitar ese corazón soberbio, ese corazón orgulloso, y poner un corazón sensible, que el dolor de la demás gente nosotros lo sintamos? Ese dolor que nosotros teníamos cuando no conocíamos a Cristo, cuando buscábamos en un lado, buscábamos en otro lado y no hallábamos nuestro lugar. Eso mismo hay mucha gente que está sintiendo en este momento y que no saben a dónde acudir. Desgraciadamente hay gente, la mayoría de la gente nos va a rechazar. Pero recuerde, no lo rechaza usted, rechaza a Cristo. Entonces nosotros, ¿qué sucede? Cuando una iglesia está muriendo, ya fuimos al médico, ya nos dio una receta, ahora hay que hacer, hay que tomar el medicamento para ser sanado. Ahorita les digo, la iglesia, ¿qué hacía? Se acrecentaba, crecía, se multiplicaba, fortalecida. Cuando usted está madura espiritualmente, usted no se va a ir porque ya el hermano le dio feo o porque ya no le dijeron, no lo saludaron. No, usted está consciente porque usted
usted sabe qué visión, qué propósito Dios tiene para usted en este lugar. Amén, amén. Porque Dios lo llamó para ser un instrumento en sus manos. Para eso, porque Él lo va a usar, Él la va a usar. Por eso es de que usted está en este lugar. Pero como sabemos, Dios no nos obliga absolutamente a nada. Tenemos un libre albedrío y nosotros decidimos si tomamos el compromiso o no, o queremos seguir siendo una iglesia tibia en general, porque la iglesia está muriendo. Esto es algo crítico, pero no nos sorprenda porque la misma palabra nos lo dice. En los postreros tiempos mucha gente va a apostatar de su fe. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente va a renunciar a su fe, que mucha gente se va a volver al mundo. ¿Por qué? Solo ellos saben. Solo ellos saben. ¿Por qué? Porque van a seguir doctrinas de demonios, dice la palabra. ¿Qué son una doctrina? Es una enseñanza, falsas enseñanzas. Que si a mí me dicen, si tú vienes a la iglesia tú vas a prosperar y vas a tener negocios y vas a tener esto, es que eso es lo que yo siempre he soñado, yo voy a ir a la iglesia. Pero no te dicen, es que si tú vas a la iglesia van a venir pruebas, luchas y tribulaciones, porque Jesús mismo lo dijo, el que quiera venir en pos de mí tome su cruz y sígame. Entonces la gente va a decir, no, pues es que yo ya no quiero sufrir más. Pero no saben que cuando pasan esas pruebas, luchas y tribulaciones es porque Dios ya está poniendo orden en tu vida. Amén. Y como venías de una vida llena de pecado y de maldad, venías todo torcido, torcida, y Dios te está enderezando esos caminos. Amén. Pero la gente no está dispuesta a pagar el precio. ¿Qué nos dice el libro de Oseas? Te llevaré al desierto para volverte a enamorar. Amén. Porque tú tienes que pasar por un desierto para que te puedas enamorar de Dios, porque en ese desierto tú vas a ver la mano de Dios, vas a ver el poder de Dios, porque si no pasas por luchas, pruebas y tribulaciones, ¿cómo vas a ver manifestado a Dios en tu vida? Porque hay gente que, le vuelvo a repetir, piensa que nada más frotando la lámpara ya va a salir el genio y te va a conceder lo que tú le pidas, y no es así. Nosotros le debemos todo a Dios, Él no nos debe nada. Él no nos debe absolutamente nada. Porque Él, fíjense, Él ya hasta pagó por nosotros y pagó a precio de sangre por nosotros. Entonces, ya todo lo que venga es bendición. Despierto a un nuevo día, Señor, gracias por permitirme despertar a un nuevo día. Volteo y veo a mi esposa, a mis hijos. Señor, gracias por la vida de mi familia, de mis seres queridos. Vamos a comer. Señor, gracias por el alimento que provees para nosotros. Estamos sanos. Gracias, Señor, por la salud. Ahora, ¿qué sigue? Aprender a ser agradecido. Agradecido para con Dios. Tenemos 7 días de la semana. 6 podemos hacer todos nuestros pendientes, pero el domingo tengo que ir a agradecer a Dios. Y no todo el día como lo hacen los judíos. 2 horas que usted está aquí, 2 horas que usted está sentado ahí. Tiempo de calidad a Dios. Tiempo donde usted diga, te di todo. Ahorita se escucha mucho, ahorita en enero, cultos de primicias. Todas las iglesias, culto de primicias. ¿Por qué? Porque le tienes que dar lo mejor a Dios. Te dicen eso, tú tienes que, para que todo el año te vaya excelente, cáele con lo mejor. ¿Sí o no? Pero nosotros, ¿qué les vamos a decir? Culto de primicias. Dele su mejor adoración, haga su mejor oración, haga su mejor ayuno, lea la palabra con su mejor atención, comprométase con Dios, un compromiso sincero y verdadero, y verá si Dios no le bendice. ¿Por qué? Obedézcale a Dios, que ese sea su propósito de año nuevo, que esa sea su primicia, obedecer a la palabra de Dios.
Amén. Para terminar, vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Con esto terminamos. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Hebreos 10, 24 y 25. Dice así la palabra: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Entonces aquí nos dice: considerémonos todos nosotros, el cuerpo de Cristo, orar los unos por los otros. Todos tenemos problemas. Levante su mano, ¿quién no tiene problemas? Gloria a Dios que no tienen problemas. Pero nosotros tenemos problemas y necesitamos de sus oraciones, al igual que nosotros oramos por ustedes. Amén. Entonces, ¿qué dice ahí? Considerémonos, considerar el problema del hermano, el problema de la hermana, orar los unos por los otros. Considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor. El amor cubrirá multitud de pecados, dice la palabra. El amor. Jesús nos dio la muestra más grande de amor. Toda la Biblia, el mensaje es el amor. Entonces, dice ahí, estimularnos al amor y a las buenas obras. Las buenas obras son una consecuencia del amor. No porque por tus obras vas a ser salvo. Tú puedes hacer muchas buenas obras, puedes ser muy buena gente, pero si no has recibido a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, estás frito. ¿Verdad? Entonces, las buenas obras son consecuencia de mi fe. Pues yo voy a ayudar porque me nace. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo está en mí. Amén. Entonces, estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos, animarnos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello. ¿Verdad? Que vamos a crear una transformación en nuestra comunidad. Usted por donde vive, vea, si no, está lleno ya de negocios de alcohol, de droga. Y eso es lo que se está llevando a los jóvenes, a los niños cuando crezcan, que son el futuro. Eso se multiplica más que la iglesia. ¿Y la iglesia qué hace? Tenemos que crear un efecto en nuestra comunidad positivo, un efecto positivo. Orar. Nosotros, nuestra mayor arma es la oración. Oración, oración, oración. Ore por sus vecinos. Ore por su comunidad. Ore por su municipio. Ore por su nación. Ore por su presidente. Entonces, ¿qué nos dice? Estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí le va la receta. No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque aquí usted se fortalece. Usted aquí conoce a otros hermanos. Usted aquí convive con otros hermanos que están en su misma fe. Porque nos vamos de aquí. ¿Y qué sucede en nuestros trabajos? Convivimos con gente que está en el mundo. Pero aquí es para reunirnos, congregarnos, confraternizarnos, fortalecer y llevar esto a donde nos paremos. Amén. No dejando de congregarnos. Imaginen que ahí la receta: está muriendo la iglesia. Tiene un cáncer terminal la iglesia. ¿Qué va a tomar como medicamento? No dejando de congregarnos. No dejarme de congregar. De tarea en su cuaderno van a hacer una plana de no dejarme de congregar. Amén. Se las voy a revisar para el otro domingo.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Cuándo más? Cuando ves que el día se acerca. Señales, ¿quieren más señales? Señales en los cielos. Si o no, todo el mundo saca el celular y anda tomándole fotos al cielo. ¿No se les hace raro eso? Va a haber señales en los cielos, va a haber terremotos, hambres, pestes, que sus guerras, rumores de guerras. ¿Y qué sucede? ¿Qué nos dice? Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día que Cristo venga por su iglesia. Una iglesia pura, sin mancha, sin contaminación, sin arruga. ¿Cómo empiezo? Empiezo a trabajar en mí, empiezo a orar por mí, empiezo a pedirle al Señor que limpie mi corazón. Que de mi corazón salga todo odio, resentimiento, amargura, falta de perdón. El enemigo es astuto y él te va a contaminar acá, mira, a tu mente. ¿Y este pensamiento a dónde se va a ir? A tu corazón. Pero tú tienes que ser consciente del que tú dependes es de Dios. Tú dependes de Dios. ¿Por qué te pasan situaciones en tu vida? Porque Dios prueba tu fe. Como el hierro, por fuego. Si no, entonces ¿cómo voy a decir que soy un hombre de fe si no me pasa absolutamente nada? Cuando pasan cosas en tu vida, ¿por qué es? Porque Dios está obrando en ti. Dios está forjando tu carácter. Cree en Dios, créele al Señor, créele a su palabra. Amén. ¿Quién quiere ser iglesia viva, iglesia avivada? Pase aquí adelante, vamos a orar juntos. Vamos a avivar ese fuego que hay en nuestro corazón.